Entonces, en la obra, en esta pequeña investigación de Matthews, reencontramos, ¿no?, esas diversas manifestaciones de la cultura popular en lo que atañe a la cultura cómica popular o la cultura de lo grotesco, esa cultura carnavalesca, en la Edad Media. En relación con esa apertura al mundo, con esa risa colectiva, con esa forma de resistir el miedo, el horror, como una búsqueda de la cuestión de la libertad, de la igualdad en ciertas condiciones, y además nos permite leer Matthews en el texto El cuerpo y la sexualidad en la Europa del antiguo régimen, que estas prácticas, estas manifestaciones como formas y rituales del espectáculo, como los festejos carnavalescos, obras cómicas representadas en las plazas públicas, o las obras cómicas verbales como las parodias orales y escritas, o las diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero, como los juramentos, insultos, lemas populares, etc., también tienen una función de erigirse como prácticas sociales que implican una organización social, un sostenimiento de ciertas, de la tradición, de unas relaciones de poder dentro de no solamente en términos sociales y políticos, sino también familiares, en fin. Entonces esas prácticas sociales de las que nos habla Bakhtin en la cultura popular, que apuntan, ¿no?, por una parte a esto tan importante que nos refiere sobre ese lugar de estas prácticas, sino también como unas prácticas sociales para mantener un orden social, ¿no?, en términos de lo que nos dice Matthews. Bien, en términos entonces de esa cultura popular, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, por ejemplo, las festividades como por ejemplo las fiestas del bobo, o esas liturgias que nos dicen de los, ¿no?, liturgias para los borrachos, la fiesta del tonto, o las parodias que se realizaban en los rituales matrimoniales, tenían esa finalidad. Entonces Matthews nos refiere, por ejemplo, una experiencia de estas en la Edad Media, de la Alta Edad Media, de un hombre que en una relación amorosa ocupa ese lugar pasivo que es mandado por su esposa, entonces, o por su pareja. Entonces se hace la parodia del marimacho, en la que al novio se lo viste con prendas femeninas y lo llevan una serie de mozos, ¿no?, para como punto de burla y de sátira, sostener, nos dice, a través de esa risa que esto genera, pues sostener un cierto orden social, es decir, mover a la burla también, no en términos de transgresión como nos hablaría Bakhtin, sino también para sostener un orden social. Entonces en ese caso no sería lo grotesco, sino una suerte de ridículo, ¿no? Para eso entonces ciertas prácticas y manifestaciones cómicas o festejos tendrían lugar. Entonces en el ritual matrimonial eso es. En los rituales matrimoniales los mozos pedían dinero a las parejas, a los novios, ¿no?, y ese dinero era utilizado para hacer una serenata. En términos, ¿no?, esas son algunas de las, podemos decir también, de otras prácticas que no nos abren como esa suerte de sostenimiento de esa tensión
entre lo sagrado y lo profano, lo legal y lo ilegal, entre, ¿no?, que permite estas formas carnavalescas y festividades y ferias de las que nos habla Bakhtin en la cultura popular en la Edad Media. En relación con lo grotesco, pues es diferente, ¿no? Esas otras manifestaciones del ridículo o esos festejos que no apuntan a un cuestionamiento del orden social, religioso, político establecido o a una respuesta frente a un momento de crisis, ¿no?, desde el punto de vista de la risa colectiva en el espacio público, sino como a partir de otros festejos o de otras manifestaciones se trataba de sostener el orden social, ¿no? Bien, por ejemplo, en los jóvenes entre finales de la Edad Media, el Renacimiento, se pretendía que todos esos, para sostener un cierto orden social, para canalizar esos impulsos sexuales de los jóvenes, Matthews nos dice en El cuerpo y la sexualidad en la Europa del antiguo régimen, que esos jóvenes se organizaban cofradías, se organizaban cencerradas, se organizaban actividades culturales, teatrales, para canalizar esas energías de los jóvenes, ¿no? Y que evitar como los excesos en su cotidianidad y sostener también un orden social. Entre esas formas y festividades de las que nos habla Matthews, por ejemplo, están las Charivari en Francia o la Matinati en Toscana, bueno, en fin, ese tipo de celebraciones o actividades o festejos que se hacían en pos de sostener un orden social, ¿no? También, bueno, existían una suerte de rituales desde la Edad Media hasta el Renacimiento, en las relaciones amorosas entre los jóvenes, o ya después de la Edad Media, hacia la Alta Edad Media y el Renacimiento, cuando el poder del clero y el ascenso de la Iglesia Católica tiene mayor dominio. Ya el matrimonio es uno de los objetivos, ¿no? Eso que se parodia también, digamos, en la plaza pública sobre el matrimonio, pues por el lado oficial, por el lado de la oficialidad de la Iglesia Católica, del contexto religioso del momento, el matrimonio es el fin, ¿no? Y ese matrimonio, para llegar al matrimonio hay diversos rituales. Entre esos rituales que, bueno, en el texto de Matthews se diferencian por clases sociales, esos diferentes rituales, por ejemplo, incluyen una forma del cortejo y en la que todavía, si bien veíamos que ese cuerpo de la Edad Media es un cuerpo colectivo, un cuerpo abierto al mundo, aún no se cierra, no se cierra como ese cuerpo individual. Podemos decir efectivamente que en los rituales de cortejo y en las relaciones amorosas, ese cuerpo de la mujer o ese cuerpo de esa joven o ese cuerpo de ese hombre, ese cuerpo de ese joven, no es del todo propio, porque son los padres y amigos quienes van a elegir al novio o a la novia. Entonces, entre, por ejemplo, los padres que eligen al novio o a la novia, entonces se surten una serie de pasos.
Si el padre y los amigos escogen a ese novio, entonces van a hacer toda una investigación de toda la genealogía familiar del joven, sus finanzas, y una vez aprobado esto, entonces se da paso a la posibilidad del cortejo, es decir, del encuentro entre estos jóvenes y cierto tipo de lugares en la casa con otros, acompañados de otros, o en otros sitios públicos donde pueden encontrarse los jóvenes. Finalmente, después que ya se ha terminado ese cortejo donde los jóvenes se conocen, entonces se hace un contrato de compromiso en el que el novio se compromete a casarse con la novia, ¿no? Y de esa manera, después ya de ese contrato y de ese contrato de compromiso, entonces ya matrimonial, ya los jóvenes se pueden encontrar solos y en otras circunstancias solamente después de esa firma de ese contrato matrimonial. Esto, por ejemplo, son ritos y sociales, podemos decir, que tenían del cortejo, que tenían lugar, por ejemplo, en Francia, o también un poco con mayor libertad en Inglaterra, pero en Francia, Italia, se desarrollaban de esta manera esos ritos del cortejo. Y otra cuestión diferente es si los jóvenes se conocían antes de que, cuando todavía no, una es cuando los padres eligen al novio y otra es cuando los jóvenes se encuentran, se enamoran, pues después sigue el paso de toda la investigación familiar, de las finanzas, y como les comentaba, el padre es el principal, el garante y el que aprueba o no esa relación, pero también pasa por los otros familiares y por amigos, ¿no?, de la familia, que escogen ese determinado novio o novia. Esto pues cuando el desacuerdo con el novio pues generaba una serie pues, en algunos casos de angustia, y se hablaba incluso ya con posterioridad en el siglo, más adelante en el siglo XVII, de la enfermedad de la melancolía, ¿no? Esa enfermedad de la melancolía, la melancolía erótica se llamaba, ¿no? Era una serie de trastornos, nos dicen, del sistema amoroso. En palabras de Jacques Ferrand, el amor es una enfermedad espiritual y física que afecta simultáneamente el cerebro, el corazón, el hígado, y que hay que tomarla muy en serio. Entonces este es el tratado de la esencia y curación del amor o melancolía erótica en 1610 en Toulouse, ¿no? Entonces ya encontramos, ¿no?, que a veces cuando esos novios o novias o esa pareja elegida por la familia no se correspondía con los deseos, pues generaba esta enfermedad que se llama la melancolía erótica. En el siglo XVII también Richard Napier trataba a hombres y mujeres por los síntomas llamados del mal de amor. Estos hombres y mujeres abandonados, traicionados y frustrados. Bien. Y entonces, esto en relación con el cortejo y la elección de las parejas, y podemos de esto extraer que el cuerpo no es propio, el cuerpo es colectivo, en la medida en que otros, el padre, son los que toman las decisiones sobre esa relación amorosa, y el cuerpo no le pertenece, y el cuerpo pertenece a la familia, a los padres, que deciden además con quién se casa y con quién no. Bien, también podemos encontrar ya a finales de la Edad Media, el Renacimiento, pues una serie de situaciones complicadas, ya tomando un poco de distancia de todas las
festividades y rituales y festejos y el lugar que ocupan en la sociedad, esas festividades, parodias, carnavales, en fin. Encontramos situaciones que atañen a la convivencia de las personas y de esa iniciación sexual en la Europa del Antiguo Régimen. En la Europa del Antiguo Régimen, entonces, encontramos que la iniciación depende, por ejemplo, de la clase social y de la forma como viven. A veces los jóvenes, desde muy jóvenes, de la adolescencia, 14, 15, incluso desde la infancia, sostenían relaciones sexuales con sus padres o sus criadas, porque todos vivían en un mismo sitio, en una misma habitación. A veces dormían todos en una misma cama. Bueno, esto no nos es extraño porque en las situaciones de pobreza aún sucede eso en nuestro país, por ejemplo. Y vemos cómo toda esta cultura europea ha atravesado nuestras prácticas sociales, amorosas, ¿no? En torno a los rituales, por ejemplo, de cortejo. Hasta el siglo pasado todavía esto sucedía de cierta forma, y eso lo vemos sobre todo con, por ejemplo, en mi generación, con los abuelos, con los tíos, ¿no? Mayores, que prácticamente los padres decidían en relación con las parejas, y que pero la iniciación sexual sí más estaba proscrita en nuestra cultura, pero en el tiempo, por las circunstancias sociales y económicas, pues esto ocurría. Sí, entre los jóvenes se permitía el homoerotismo entre los hombres hasta cierta edad. Por ejemplo, los jóvenes en su adolescencia, para explorar su sexualidad. Eso, digamos, tenía una cierta aceptación. En Francia, por ejemplo, era posible esto de los jóvenes, también en Inglaterra, ¿no? Explorar eso en las relaciones homoeróticas, pero mientras sean jóvenes. Porque si esto se sostenía con posterioridad, esto tenía una serie de castigos desde la ley, ¿no? Los castigos podían ser como desde la privación de la libertad hasta cierto tipo de torturas, ¿no? Porque se sostenía, y esto con la gran influencia de la Iglesia Católica, que la unión entre hombre y mujer pues es una cuestión natural. Y esto de antinatura, pues tanto en el derecho como en las prescripciones y proscripciones religiosas, pues tenía su asidero. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de los castigos, ¿no?, que esto implicaba, ¿no? Las relaciones homosexuales o de onanismo, por ejemplo, tenían cierto tipo de castigos. Por ejemplo, ya si hablamos en términos de las prácticas y del cuerpo y las otras sexualidades, encontramos que quienes practicaban estas diferentes posibilidades de actividad erótica, como la masturbación, el bestialismo, la homosexualidad y el lesbianismo, fueron en principio alternativamente ignorados, tolerados o reprimidos durante el antiguo régimen. Entonces la religión y los poderes seculares se movilizaron poco a poco para reformar ese cuerpo social culpable de pecados contra natura, mientras la medicalización de la sexualidad en aumento desde la segunda mitad del siglo XVII iba destinada más bien a curar cuerpos individuales afectados por las consecuencias
de las prácticas consideradas malsanas. Entonces, por la práctica del onanismo, esto era un pecado contra natura, lo mismo que el coitus interruptus, la sodomía y el bestialismo. Hay algunas cuestiones, como por ejemplo, nos dicen que el castigo por bestialismo era más severo y implicaba la horca y la hoguera, es decir, quien tenía una relación entre un hombre y un animal. Entonces, por ejemplo, en el año 1606, el alcalde de Loens condenó a Guillaume Guyard a ser ahorcado y quemado con su perra. Además, no solamente el castigo era para el hombre que cometía la falta, sino también para su animal. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, se trataba de un hombre enfermo que no podía sostener una relación con una mujer, y ese hecho de no poder sostener esa relación con esa mujer por las limitaciones físicas implicó una atenuación del castigo, ¿no? Entonces, cuestiones como esas, pero en tanto esta actividad sostenía, digamos, esa práctica sexual, ¿no? Porque no le era posible sostener esa relación con otra mujer. Bien, entonces, aparte de estas cuestiones, el onanismo también, como les dije, pues todo esto, ¿no? El hecho de la masturbación implicaba enfermedad. Decían que poco a poco se acababa con el cuerpo y la mente. Bien. Y también, aparte del bestialismo y el onanismo, está la sodomía, y en ciudades como Génova, Florencia, Venecia, se establecieron magistraturas especiales en el siglo XV para combatir esta práctica que dice que se podría convertir en una plaga. Entonces, en el 1418, el gobierno de Florencia creó un officio di notre, deseando extirpar el vicio de Sodoma y Gomorra, tan contrario a la naturaleza, que la cólera de Dios omnipotente está dirigida no solo contra los hijos del hombre, sino también contra la comunidad y los objetos inanimados, ¿no? Entonces ya tenemos esto, como estas magistraturas especiales ya tenían, digamos, ese estatus para castigar estas prácticas. Y en 1458, por ejemplo, en Venecia, el concilio de Dieci introdujo a su vez una serie de leyes destinadas a controlar la sodomía para eludir la amenaza del castigo divino, ¿no? Y bueno, así tenemos una serie después de castigos alrededor, pues, de este tipo de prácticas. Bien. Ahora, en la medida en que las relaciones homosexuales tenían lugar entre un adolescente y un joven soltero, y en ellas el de menor edad, generalmente de 12 a 18 años, adoptaba una actitud pasiva, mientras que el mayor, entre 19 y 30 años, desempeñaba un papel activo de penetración, las autoridades, nos dice, tendían a cerrar los ojos. Pero lo que sí se castigaba, ¿no? En el momento ya, desde ese siglo, la violación homosexual se castigaba con severidad cuando se trataba de menores, ¿no? Entonces estaba, pues, desde la tortura hasta la muerte. Bien. Bueno, y esto también
aparte de estas prácticas, más bien, ¿no? Podemos hablar de lo que implicaba otra cuestión, que es la práctica de la prostitución. Recuerden que no se hacía una diferencia cuando hablamos de la amada docta Puella en el mundo latino, en la poesía latina, ¿no? De esa mujer con ciertas características, como que se resalta su sabiduría, su habilidad en la filosofía y en diferentes artes. Se diferenciaban de las mujeres que trabajaban en prostitución, ¿no? De hecho, pues en la ley romana se permitía que ciertas familias, en las familias, la inclusión de una prostituta. En la Europa del antiguo régimen esto era permitido, en tanto si la esposa no podía concebir. Entonces se podía, digamos, era legítimo que se aceptara que la mujer que trabajaba en prostitución tuviera algún tipo de relación con el esposo. Bien. Entonces, ya encontramos una diferencia en la prostitución en la época del antiguo régimen. La prostitución de alguna manera formaba parte de la organización social, y pues nos dicen que el comercio y toda la actividad, gran parte de la actividad económica y comercial, de la bebida y demás, de otro tipo de objetos, permitía, digamos, una suerte de dinámica que permitía una cierta estabilidad económica. Entonces la prostitución tuvo un lugar importante en ese sentido. Bien, en cuanto también podemos hablar, ¿no?, de una diferencia de estatus en las mujeres. Las mujeres se reprochaba el hecho de que una mujer buscara fornicar con otra mujer, en tanto que se privaba, se la tachaba de delincuente, por cuanto privaba al hombre de su, digamos, de la actividad natural sexual, ¿no? Entonces, en orden a su masculinidad. Entonces, las mujeres que se masturbaban o sostenían relaciones con otras mujeres iban contra natura y contra esa masculinidad, ¿no? Encontramos que se diferencia en la Europa del antiguo régimen en mujeres que se llaman tríbadas y las fricatrices, ¿no? Estas mujeres nos dicen que tiene que ver justamente no ya con la prostitución, sino con esa relación entre las mujeres. En 1532 dice que Carlos V declaró que cualquier impureza, es decir, relación con un animal, relación entre un hombre y otro hombre, o relación de una mujer con otra mujer, merecía la muerte y la hoguera. Pero la pena capital, pues esa se practicó raras veces, solo en caso en que se había usado un instrumento fálico hecho de madera, cuero o vidrio. Entonces ya se utilizaban esos instrumentos. Para el delito menor de la masturbación recíproca, las sentencias eran más benévolas, como la flagelación o una penitencia pública, ¿no? Bien.
Mm, la palabra lesbiana apareció en el siglo, aunque la palabra lesbiana apareció en el siglo XVI, de nuevo en Brantón su uso no se generalizó sino hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces esa palabra, para que conozcan ya, lesbiana, pero saben de dónde procede la palabra lesbiana, de la ciudad de Lesbos, donde se encontraba un santuario tanto para Afrodita o también para Ares. En Milán, a finales del siglo XVI, el reformador católico Carlos Borromeo declaraba que si una mujer fornicaba por ella misma o con otra mujer, debía hacer 2 años de penitencia. Esta sentencia revela por su falta de severidad el poco caso que se hacía en Milán, ¿no?, en el siglo XVI. Bueno, y qué diferente ocurre entonces con Carlos V en el año 1532, también en el siglo XVI. Bien. Nos dice que la definición legislativa de las relaciones sexuales entre mujeres, en Matthews, como delito sancionable por la ley, no aparece sino hasta el final del siglo XVIII, ¿no? Las tríbadas son asimiladas a las prostitutas, igual que ellas identificadas como criminales subversivas que hay que reprimir y disciplinar, opuestas en este caso a las fricatrices ineptas y estúpidas que a falta de hombre se conformaban con la masturbación mutua y solitaria. Bien. El transvestismo, ¿no?, era practicado por actrices y cortesanas que podían asumir de vez en cuando hábitos masculinos con cierta impunidad, eso más o menos en el siglo XVII, ¿no? Bueno, y había mujeres que pues por sus necesidades económicas y que no trabajaban en prostitución, se vestían de hombres o se enrolaban como soldados para poder, digamos, vivir o sobrevivir de otra manera. Estas entonces son algunas cuestiones de las prácticas sexuales, sociales en la Europa del antiguo régimen, ¿no?, y que nos dan cuenta de cómo va cambiando la cuestión del cuerpo, las relaciones entre hombres y mujeres, y cómo el ascenso del cristianismo tuvo serias implicaciones en las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones eróticas, ¿no? Bien, pero hay otra cuestión, aparte de lo que hemos hablado, y que me interesa trabajar, y es la cuestión del amor cortés, ¿no? El amor cortés se ubica entre los siglos XI, algunos, por ejemplo, un analista como Lacan lo ubica desde el siglo desde el siglo X, que fue un pequeño movimiento que se origina por un grupo de poetas, estos llamados poetas del mediodía de la Galia, que introducen una actividad poética que va a tener incidencias, si bien no en gran escala, como dije inicialmente, sino en un pequeño grupo de nobles, cortesanos y personajes de la alta sociedad, va a tener una gran incidencia porque hasta el momento no se resalta en la historia oficial, pero sí tiene incidencias en las relaciones entre hombres y mujeres, y como también en las dificultades en las relaciones amorosas entre hombres y mujeres que marcan la contemporaneidad.
Lo interesante del amor cortés es justamente que se dio como una cuestión que parte de una función poética consensuada, ¿no? A nivel de un grupo de personas, a nivel, digamos, social, de un colectivo, y que determina unas ciertas prácticas, unas ciertas técnicas o tecnologías eróticas que van a ser de relevancia tanto en lo que han marcado en los diferentes momentos, tanto a nivel social como también en lo que han permitido, en las marcas que han dejado en la literatura. Bien, este movimiento se facilitó, fíjense que contrasta un poco con la cultura popular, ¿no? Que es que más dijimos que se asentaba en lo bajo, no en el cielo, en lo alto, sino más bien en la tierra, que es importante ese cuerpo y en lo grotesco están las partes bajas del cuerpo, todo esto, ¿no?, relacionado con las aperturas y apertura al mundo. ¿No? Es una apertura, digamos, que no tiene unos límites en el sentido de lo grotesco, pero en relación con el amor cortés habrá una lectura importante, y es que esa función poética del amor cortés es la que va, digamos, a delinear o a limitar a través de las palabras importantes que en el psicoanálisis se conocen como esas significantes, va a delimitar algo fundamental en relación con la cuestión de ese vacío, de ese lugar que se asigna a la cosa. No quiero entrar un poco más en detalle sobre eso, pero ¿por qué esto es importante? Porque justamente si es posible avanzar a esas, desde en las obras de arte, no solo desde la pintura, sino a partir de la poesía, hacia la cuestión de la perspectiva, y ese vacío que crea la perspectiva, o ese espacio que crea la perspectiva, no es sin la cuestión de la poesía que introduce el amor cortés. Y vamos a ver en términos generales cómo es esto. Bien, para dar unas generalidades, el contexto en el que surge la poesía o esta función poética del amor cortés, se da justamente en un momento donde hay una serie de intercambios culturales y sociales en Europa. Encontramos que hay un florecimiento de las ciudades, florece la agricultura, los intercambios comerciales marítimos, hay un gran movimiento, podemos decir, en Europa, y además se encuentra ese intercambio cultural favorecido por las cruzadas. Las cruzadas entonces favorecen también no solamente el intercambio comercial, sino también cultural. Y vamos a ver cómo eso va a tener una gran incidencia en la poesía provenzal, que es esta poesía del amor cortés, ¿no? Se favorece esta poesía del amor cortés, nos dicen, porque ya existen unos feudos independientes, los señores feudales por el comercio, por esta cuestión también de las cruzadas y demás, salen de los feudos, y las señoras de los señores feudales se hacen cargo de esos feudos, y esa posibilidad les permite tener intercambios, al menos desde el punto de vista ideal, de esos intercambios amorosos. Es una poesía esa que se introduce, ¿no?, esos amores, digamos,
de esto del amor cortés. Justamente son esos poetas que van a cantar, ¿no? Y van al amor de una mujer inaccesible, que van a cantar a esa relación entre hombres y mujeres, no ya esa relación homoerótica como sucedía, por ejemplo, ¿no? En la Grecia, o hasta cierto punto en ciertos textos del amor, de esos epigramas eróticos o de esas elegías amorosas en la Roma antigua, sino que se da entre el hombre y la mujer. No va a haber una influencia directa de esas formas poéticas, según nos dice Octavio Paz en el texto La Dama y la Santa, de su libro de ensayos titulado La llama doble, por ejemplo. No se va a dar esa influencia directa, ni no, en este grupo de poetas cortesanos, y que además, es decir, es sorprendente que en ese contexto que les describí, ¿no? Cuando hablábamos de los festejos y de toda esa cultura popular de la Edad Media y del Renacimiento, y de esa cultura oficial, de ese contexto oficial religioso, feudal, noble, y que ya, digamos, de la monarquía, que aparezca este movimiento que va a tener una cierta incidencia hasta la contemporaneidad, ¿no? ¿Por qué razón? Y en ese sentido, nos dice Lacan, no es posible pensar la cuestión del amor cortés sin pensar en el estatus o en esa ubicación de la mujer en la Edad Media. Recordemos que en Roma, en los textos romanos, está la amada Docta Puella, que es una mujer más bien que podemos ubicar como esa mujer libre, como una mujer que se cultiva en las diferentes artes, la filosofía, la literatura, en fin, ¿sí? Y que además tiene, digamos, un saber sobre las artes amatorias o del amor, pero que por esa gran influencia del cristianismo, pues esto se deja atrás, porque encontramos que esa mujer de la que nos cantan los poetas latinos es una mujer que sí busca el placer, busca los placeres, satisface sus placeres. En tanto que la religión católica implicó que la búsqueda del placer y a través del encuentro sexual es un pecado. Y entonces se toma el modelo de María y el modelo de la mujer virginal, que es, que desplaza, digamos, esa cuestión de la mujer en el mundo latino. Y en el amor cortés, nuevamente, ¿no? En un contexto un tanto incierto, digamos, para que florezca este amor cortés y ese nuevo lugar de la mujer respecto a ese contexto del amor cortés, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Si hay Octavio Paz dice que la religión católica exaltó de alguna manera la dignidad de la mujer que no se tenía en el mundo latino antiguo, qué sé yo, sino, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque de todas maneras los poetas latinos, como vimos, exaltan ese lugar, le dan una dignidad a la mujer, a su libertad, pese a los reproches, porque no son esos poetas correspondidos por sus amadas, ¿no? Como vimos, como Galo con Volumnia, o Lesbia, o con Cátulo, o Propercio, bueno, en fin, cada uno con su amada. En el amor cortés, nuevamente, digamos, si bien, bueno, se da un lugar distinto de dignidad, pero también se da esa dignidad, se exalta esa dignidad, y tanto no solo en la cultura latina, sino también griega,
¿no? Por supuesto con diferencias en algunas lecturas y textos, pero los poetas sí exaltan la dignidad de la mujer. En tanto que en el amor cortés, nuevamente, después de ese dominio de la religión católica y de esas prescripciones y proscripciones de la actividad sexual relacionada con el placer, de nuevo encontramos a una mujer que se erige como una mujer que es capaz de decidir, ¿no?, sobre sus placeres, sobre, ¿no?, esa mujer que tiene una serie ¿no?, y que se resalta, por ejemplo, las mujeres en Alemania, que son más, digamos, tienen mayor libertad que otras mujeres en Europa, y que justamente este periodo del amor cortés cubrió con mayor acento a Francia, a Alemania, que a Inglaterra o Italia, ¿no? Entonces encontramos con mayor acento esa influencia en estos países. Por un lado, Lacan, desde su lectura, desde su investigación sobre esto del amor cortés, nos dice que ya este lugar de la mujer enaltecido, ¿no?, que va a ocupar el lugar más bien del señor, y de allí que se utiliza la palabra donnai, ¿no?, de doña, de dueña de, y en ese caso el señor era el don, dueño de, ¿no? Encontramos que se va a dar una inversión, ¿no?, de la mujer como ocupando ese lugar de la señora, de quien tiene, digamos, ¿no?, y que el señor o los vasallos, los esclavos se rinden ante esta mujer que aparece, ante esta dama que aparece en este contexto del amor cortés. Y que desde la lectura de Lacan nos dice que no hay una influencia del mundo mozárabe en esa apreciación de la mujer, aunque Octavio Paz nos dice otra cosa, porque ese lugar en que se ensalza la mujer, que cambia de lugar, que ya no ocupa ese lugar pasivo, sino que se exalta, nos dice que tiene la influencia justamente del mundo árabe en el encuentro de Occidente con Oriente a través de estas guerras de las cruzadas, por cuanto los emires, ¿no?, y demás, digamos, figuras de poder exaltaban a la mujer, ¿no?, desde la contemplación de su belleza, de su cuerpo, y la elevaban ese encuentro a lo sagrado, ¿no? Y allí veremos un poquito más adelante esas diferentes influencias, por ejemplo, en la literatura, de esa literatura que sí, ¿no?, que ensalza, digamos, a la mujer en ese lugar que es posible el contacto a través de la contemplación de la belleza de su cuerpo, contemplar la belleza del cielo y de lo sagrado. Entonces, el acceso a lo sagrado a través de la contemplación del cuerpo bello de la mujer amada, que es algo que nos dice, ¿no?, Octavio Paz, que es una influencia del mundo árabe. Por otro lado, en las investigaciones sobre el amor cortés, ¿no?, que establece Lacan para trabajar un concepto que llama la sublimación, en relación, ¿no?, la sublimación en su relación con el arte, y allí incluye la cuestión del amor cortés, y del amor cortés en tanto el eje del amor cortés es una erótica. En digamos, en esa relación entre estos elementos hace esa investigación sobre el amor cortés, y nos dice que antes de la influencia mozárabe ya Guillermo de Poitiers, que era en principio, nos dice, un hombre que delinque, ¿no?, pero que se caracterizó, digamos, por su crueldad y demás, se rinde, ¿no?, en su poesía, en sus poemas, a esta mujer,
¿no? Y esa mujer, pues, no, nos va a decir, pues, que es esa mujer que va a exaltar en la poesía. Entonces, de esos primeros poemas del amor cortés, de esa poesía provenzal, esos primeros poemas nos remiten a Guillermo de Poitiers, que es este hombre del que les, no sanguinario de alguna manera inicialmente, pero que iba a escribir esos poemas. Bien, por otro lado, ¿no? También nos dice que en esa relación con este lugar que ocupa de una manera inesperada en un contexto que no, digamos, no tiene como todas las condiciones para que la mujer ocupe ese otro lugar, ¿no? Se habla de las jurisdicciones, ¿no? Las jurisdicciones de las damas. Entonces, entre esas jurisdicciones, ¿no? Encontramos textos que nos hablan de esto. En primera instancia, alguien conocido por ustedes, que es Nostradamus en el siglo XVI, nos va a representar el modo en que se ejercía esa jurisdicción de las damas, ¿no? Y que es retomado esto en un libro, en una novela o en su libro titulado Del amor, del autor Stendhal, ¿no? Que va a incluir, ¿no? esa cuestión de la jurisdicción de las damas, ¿no? Es decir, donde una dama, una cierta dama tenía un cierto dominio para tomar determinaciones sobre las cuestiones amorosas y establecer algún tipo de exigencias, que esas son las jurisdicciones. Entonces encontramos en una obra titulada De arte amandi, que recuerda de Arsamars de Ovidio, que es una obra del autor André Le Chablet, encontrada y publicada en 1917 por Renoir, ¿no? Y este es un manuscrito del siglo XIV, donde se habla sobre esas jurisdicciones de las damas. Y menciona una que es muy conocida también, es una dama que también escribe poesía, que es Leonor de Aquitania. Y se conoce a Leonor de Aquitania por sus diversas relaciones. Fue la esposa de Luis VII el Joven y de Enrique Plantagenet, al que esposó cuando era duque de Normandía y después fue investido como rey de Inglaterra, ¿no? Entonces, y a esto también se menciona dentro de esas jurisdicciones a la hija de Leonor de Aquitania, que es la condesa de Champagne, ¿no? Que también, ¿no? nos deja, digamos, de ese dominio de las mujeres en lo que atañe a las cuestiones amorosas y a esos ideales que se organizaron en torno, ¿no? A esas jurisdicciones que nos dicen que son de casuística amorosa. Bien, entonces, estas, digamos, son algunas de las cuestiones. Entonces está esta dama que va a ocupar, ¿no? un lugar diferente y que hay un cuestionamiento acerca de si fue en Europa que se inicia ese cambio en ese estatus de la mujer en el contexto social y específicamente en el contexto del amor cortés, o que si hay una influencia árabe, ¿no? sobre todo de los emires árabes y demás en ese ascenso de la mujer. Bien,
hay una serie de publicaciones y además porque hay, digamos, ¿por qué ese contexto no era favorable? Pues porque para que ascendiera, digamos, se cambiara ese estatus de la mujer. Porque incluso la mujer era un objeto, ¿no? Por una parte de intercambio en las relaciones sociales, o una relación entre una mujer noble y otro noble, pues se establecía unos acuerdos económicos, comerciales, políticos para establecer ese tipo de relación. Incluso, ¿no? Que, para hablar un poco de por qué no estaban acomodadas esas condiciones, pues se menciona a la condesa de Comminges, hija de Guillermo de Montpellier, ¿no? Quien ya estaba casada, ¿no? Pero el rey de Aragón, Pedro de Aragón, se enamoró de ella y pese a que estaba casada, insistió y debió abandonar a su esposo. Y de nuevo, ¿no? Cuando quiso, tuvo la posibilidad de retornar a la relación con su esposo, pues el esposo la rechaza y ella finalmente pues se enclaustra, ¿no? Y se enclaustra, digamos, en tantos de esos conventos para ya tomar distancia tanto de esta situación en la que esa persecución de Pedro de Aragón la dejó, ¿no? Y pidió, ¿no? Para evitar retornar con Pedro de Aragón, pidió la protección del Papa, ¿no? Quien era, digamos, como el único protector de la inocencia perseguida, nos dice en ese entonces. Bien, entonces, digamos, es uno de los ejemplos por qué no estaban dadas las condiciones para que una mujer cambiara de estatus, pero justamente, ¿qué es lo que pasa con esta cuestión del amor cortés? Que invierte ese lugar, ¿no? Bueno, entonces, para hablar un poco de los poetas y de la poesía provenzal, vamos, ¿no? A remitirnos a algunos textos que pueden dar cuenta de algunas citas y referencias que nos remiten a las prácticas y ritos, porque es que en el amor cortés algo que surge es una serie de prácticas y técnicas eróticas que digamos tienen que ver con esa relación entre el hombre y la mujer que se produce en esta época de la Edad Media en relación con el amor cortés. Entonces, de esos rituales amorosos pueden remitirse a algunos textos, como por ejemplo La alegría del amor de Pierre Perdu, que es también, no tanto por su calidad, ¿no? En términos estéticos, sino por las referencias y recursos a los que nos remite. Otro de los textos es el de Benjamin Perret, llamado La antología del amor sublime, que nos da cuenta de toda una lectura de filiación histórica. Otro libro de René Nelly, que es El amor y los mitos del corazón, que dará cuenta justamente de las prácticas, ¿no? De esos hechos, de los ritos amorosos y de las técnicas eróticas del amor cortés. Y otro libro que es el de Henry Kaufman, que es La imaginación creativa, ¿no? Y que nos permite ver un poco más, una lectura más a profundidad de lo que implica el amor cortés. Bien, entonces esta
digamos, esta creación poética del amor cortés, de la poesía provenzal, ¿no? Deja unas consecuencias, como les comentaba, a nivel de las claves para entender de alguna manera la cuestión de las relaciones amorosas que han marcado en la contemporaneidad. Es una de las funciones de esta creación, ¿no? Poética, que nos muestra que el objeto femenino se introduce por la privación hacer a la mujer inaccesible, inaccesibilidad de la mujer, ¿no? Y además nos permite, ¿no? Que esta mujer que se llama la dama, que ya les dije que tiene que nos permite esa inversión de lugar, es de la que domina, que es la dama, la midón, que es mi señor, mi señora será la domnei, que su cuerpo es un cuerpo ¿no? que va a descorporeizarse, es decir, algo que nos dice y es que esta mujer que se torna inaccesible se va a constituir en un ideal. Al constituirse en ese ideal es que la mujer se descorporeiza, ya no es la dama con nombre, como ocurría con cada una de las mujeres a las que cantaba Propercio, a las que cantaba Ligdamo, a las que cantaba Catulo, a las que cantaba Galo en sus poemas, como lo vimos en la poesía latina, sino que es una dama que se constituye casi que en una dama como una categoría abstracta, y en ese sentido es que se resalta esa descorporeización de la dama, ¿no? Que se transforma en un ideal, pero para transformarse en ese ideal de mujer, porque la poesía y la literatura y lo que se escribe sobre esta mujer no se concuerda necesariamente con la realidad, y entonces se canta a esa mujer inaccesible, se escribe a esa mujer inaccesible en términos de esa categoría más como un símbolo, ¿no? Que se extrae en esta relación del amor cortés. Esa poesía provenzal, ¿no? Esta poesía tiene, ¿no? algunas características, ¿no? Y como veremos, ya les mencioné algunas de ellas, ¿no? Que está hecha para ser más bien escuchada, acompañada de música, ¿no? Para ser oída que para ser leída, nos dice. Nos describe esa relación entre un hombre y una mujer. No se habla de una relación homoerótica. La mujer ocupa ese lugar importante. Van a existir, digamos, en esta suerte del amor cortés, esas técnicas eróticas que hacen relación a esos, a esto que vamos a llamar el servicio, esa técnica amorosa que además implica una serie de pruebas, que implica un secreto, que implica un duelo en relación con las pruebas, y que en ese sentido podemos hablar de esos rituales del servicio, ¿no? Y en esos rituales del servicio encontramos, por ejemplo, unos grados del servicio amoroso. Esos grados del servicio amoroso podemos mencionar, está el pretendiente, el suplicante, sería el segundo grado, la aceptación como tercer grado, cuando la dama al aceptar al amante
lo besa y allí termina su servicio, y a veces que no es el objetivo del fin en la relación del amor cortés, que es el amante druz, que es como llegar al hecho, a la copulación. Entonces, una de las características del amor cortés, y justamente allí la erótica del amor cortés, es que no se busca el acto carnal, sino más bien, como nos dice, se toman un lugar muy importante esos actos que, bueno, desde esos servicios, que podemos decir, esos rituales, esos actos preliminares, y esos actos preliminares, ¿no?, que nos van a dar cuenta de que no se, como en una lectura freudiana, que no apuntan al principio del placer, no se trata de ese placer que acaba, sino que esos actos preliminares son actos que mantienen, es decir, que el placer no está en el fin del acto, sino en el placer de desear que eso siga. Entonces el placer de desear, eso de que se sostengan esos actos preliminares, y en esa medida pues cada acto preliminar pues apunta en esa dirección. Entonces que no es ya la satisfacción de un placer y se acabó, sino sostener el deseo, ¿no?, ese placer del querer, del querer, del placer del desear, nos dice. Y como parte, por ejemplo, de esos servicios, mencionamos, ¿no?, el asai. Es ¿no?, el asai, que implica unos ciertos grados. El asai es una de esas técnicas eróticas, como que consiste en, primero, que es asistir a levantarse o acostarse a la dama, contemplarla desnuda. Entonces aquí el cuerpo era mirado como un microcosmos, y ese microcosmos, ¿no?, en relación con esa elevación, pero también en relación con esa naturaleza que se figura en el cuerpo de la dama, que se dibuja en el cuerpo de la dama, y que nos remite a una reflexión actual sobre la pornotopía, que es todas esas formas que se asemejan a la naturaleza, como los valles, las montañas, en fin, entonces que nos acerca a esa naturaleza, esa creación, ¿no?, divina. Entonces eso es lo que implica la contemplación del cuerpo desnudo de la dama. Otro de los grados del asai es penetrar en el lecho con la amada y entregarse a diversas caricias, ¿no?, pero tiene lugar aquí, como bien les decía, el coitus interruptus, es decir, que no se apunta a la unión carnal. Recuerden que más adelante el coitus interruptus, ¿no?, ya cuando vemos un poco más adelante en el Renacimiento y en esa en Europa entre los siglos XVI, XVII, pues el coitus interruptus va a ser sancionado, ¿no? No es algo antinatural, ¿no? Y que justamente por eso toda esta cuestión del amor cortés no tiene que ver con un dogma, ni con un dogma religioso, ni algún tipo de dogmática, ¿no?, religiosa. Entonces, y que, como vemos, hay una suerte de placer que era totalmente proscrito por la Iglesia católica. Y además en este grado del asai, que es penetrar en el lecho con ella y entregarse a diversas caricias, recuerden que San Agustín escribe sobre las caricias prohibidas en la Edad Media. Entonces hay, digamos, aquí una suerte también de diferencias y podemos decir, una suerte de, no sé si hablar de subversión, pero sí de transgresión de lo que implica todo el dogma religioso del momento.
¿no? Entonces el amor cortés, justamente por eso, si bien se ve, dura unos 2 siglos o 3 siglos máximo, ¿no? En que se sostiene esa dinámica de estos rituales en estas pequeñas cortes y entre nobles. Después, justamente, por ir, digamos, un poco en contra de todas las disposiciones de la Iglesia Católica, y especialmente, más bien por ir en contra del Papa, porque más que ir en contra de los preceptos religiosos, algunas veces se tornaba más que se fuese en contra del poder del Papa, ¿no? Y de sus determinaciones. De allí que les voy a recordar un texto que es bien importante, porque la decadencia, digamos, de esta etapa del amor cortés, o de este momento del amor cortés, declina, es por esa gran influencia no solamente de la monarquía, que tenía unos intereses, sino también de la Iglesia Católica a través de sus papados y demás. Y el libro es el que les menciono, es el libro de Fernando Vallejo, titulado La puta de Babilonia. La puta de Babilonia es el nombre que él da a su texto, pero no es un nombre inventado por el escritor Fernando Vallejo, sino que hace alusión a cómo Inocencio III, el Papa, da la orden de exterminar a los albigenses, porque no porque no profesaran la fe católica, sino porque estaban en contra de la forma como ejercía su actividad el Papa Inocencio III, para no hablar de dominio. Entonces los albigenses llamaron al Papa Inocencio III el Anticristo, y a la Iglesia, los albigenses, por todo lo que implicó, las matanzas y todo esto, primero sus diferencias y posteriormente ya pues la matanza, el exterminio, que llamaron a la Iglesia la puta de Babilonia. Entonces son los albigenses que le dan este nombre, y que justamente no solamente da la orden de acabar con los albigenses, sino también con toda la parte de la Occitania. Y la Occitania son todos esos, ¿no? Implica toda esa geografía, digamos, todos esos territorios que tenían la influencia, o donde al menos los poetas del amor cortés, los poetas provenzales, pues se difundieron, digamos, su poesía y las prácticas y todo lo que dio lugar esto del amor cortés y la poesía provenzal, que no solamente son unos poemas o una poesía que está aislada, sino que también genera unas prácticas y unos cambios en las costumbres, en las relaciones. Es decir, hay unos cambios que implican entonces una cuestión ética. Y entonces aquí otra vez volvemos a encontrarnos con la relación de la ética y la erótica, ¿no? Que ya lo habíamos problematizado cuando trabajamos el texto La problematización moral de los placeres en la antigua Grecia, ¿no? y haciendo un poco de alusión a la reflexión contemporánea. Aquí nuevamente nos volvemos a encontrar con eso. Entonces, estas son algunas de las cuestiones importantes y fundamentales de por qué el amor cortés no solamente se queda como un género literario, sino por la incidencia social, por esos cambios determinantes, ¿no? Aunque sea un pequeño grupo que no tuvo unas grandes consecuencias históricas o unos grandes cambios como un paradigma, sí tuvo unas implicaciones que repercuten y resuenan hasta la contemporaneidad. Entonces, eso ya lo vamos a ver, que se complejiza un poco más el porqué de esas resonancias en la contemporaneidad. No solamente en las canciones, en los sonetos o en
más adelante en la literatura del barroco, en la literatura, porque sigue esa influencia que encontramos en el romanticismo, incluso en el siglo XX, y bueno, ahora hay un poco de cambio al respecto, pero aún esa influencia, al menos literaria, sí se sostiene y en algunas cuestiones. Bien, entonces esos cambios, ¿no? se surtieron entonces no solo en la literatura, sino también en las costumbres, en las prácticas sociales, amorosas, y que implican una pregunta ética, ¿no? ¿Por qué? Porque surge algo diferente que se mueve en relación con el placer, con la decisión, con un estatus nuevo de la mujer, y ese poder de decisión y las consecuencias sobre ese entorno social de unas relaciones que se sustentan en estas relaciones amorosas. Bien, quiero detenerme, ¿no?, en un punto importante antes de pasar a esas influencias árabes de la literatura árabe sobre la poesía provenzal. Y me quiero detener en ese punto de hacer a la mujer inaccesible, ¿no? Y cómo tornarla en ese gran otro ideal, ¿no? Porque eso implica algo, y es que empezamos con esto, y lo mencioné, que es descorporeizar a la mujer, para que en la imaginación o en el mundo del ideal, ¿no?, se cante esa mujer y se escriba esa mujer ideal, ¿no? Esa descorporalización implica, en principio, empezar a vaciar algo, ¿no? Empezar a vaciar ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que busca el poeta? Eso es una elaboración que se extrae de esto del amor cortés. ¿Qué es lo que se busca en esa mujer que se descorporeiza y que además ya no tiene un nombre, sino que se erige como un ideal, que es la dama, la señora, la que domina, ¿no?, y la que incluso está en una jurisdicción, o la que tiene a la que se canta una serie se elogia por sus habilidades o sus cualidades, en fin, ¿no?, por su prudencia, por su belleza, incluso inicialmente por su santidad. ¿Qué es lo que pasa con esto, no? Entonces empieza ese vaciamiento a través del cuerpo. ¿Y qué es lo que busca aquel? ¿Qué es lo que demanda el hombre que canta a través de la poesía provenzal? ¿Qué es lo que demanda esa mujer que se ha tornado ideal y que se ha descorporizado, que ya empieza a escribirse como esa dama, ¿no? ¿Qué es esa demanda? Nos dirá, esa es una demanda, ¿no?, lo que es ser privado de algo real, ¿no? Entonces, al descorporizarla, el hombre, este poeta, demanda la descorporización de la mujer, demanda entonces privarse de eso real. Entonces, ya que se asienta, digamos, detrás de ese ideal, hay algo más que no es simplemente porque se escribe alrededor de esto, ¿no? Se escribe sobre esa mujer que se hace inaccesible y que se torna un ideal. Pero detrás de ese ideal no solamente es como ese espejo que nos da cuenta, ¿no?, como de esa construcción imaginaria, sino que hay un espejo que nos lleva a otra dimensión. Si hablamos de ese ideal, de esa dama como un espejo que nos lleva en torno a esa idealización, que nos lleva a algo más allá. Y en ese sentido de ir vaciando y descorporizando y de privarse de ese real, va apuntando a que a través del amor cortés, a través de esa poesía, se rodea algo más que es ese vacío inicial, un vacío que se rodea a través de las palabras, ¿no? Y ese vacío que se rodea a través de las palabras, nos dice, es ese vacío a través del cual
inicia esa arquitectura que se erige a través del vacío, pero también esa pintura que se erige, ¿no? Que se empieza a pintar en esas paredes de esas primeras, ¿no? De esas primeras construcciones arquitectónicas que se construían alrededor de ese vacío. Y en esas pinturas además se va a hacer esas construcciones, ¿no? Igual se pinta y se pinta sobre también alrededor de un vacío que no es tan claro en la pintura, pero que bueno, eso lo podemos, digamos, ver un poco cuando siempre sobre la pintura, cuando hablamos, por ejemplo, en la cuestión de la mirada de la rueda de bicicleta de Duchamp. Allí encontramos cómo se erige, por ejemplo, a través de una obra, en ese caso, bueno, como esa rueda de bicicleta se erige ese vacío, pero también cómo se aloja el vacío en la pintura de Malevich, ¿no? Sobre todo en la pintura de Malevich, que vamos a ver un cuadro allí, cómo se aloja ese vacío, ¿sí? En primera instancia, en ese cuadro se aloja un vacío, y que después toma una materialidad, pero en principio, ¿no? Recordemos que es allí, en esa pintura se aloja un vacío, que es la pintura cero, desde la cual podemos empezar a leer todas esas otras pinturas. Y entonces, ¿no? Nos da cuenta de que esa ilusión, que detrás de esa ilusión hay una cosa, hay otra cosa, que detrás de esa mujer idealizada, que detrás de eso que no se demanda privarse de ese real, es porque hay otra cosa. Y alrededor de eso entonces es que, bueno, en términos Lacan, el psicoanalista, va a referir que cómo es que se eleva el objeto a la dignidad de la cosa en relación con el amor cortés, ¿no? Que la cosa, esa cosa de la que habla, por ejemplo, que hace su elaboración Lacan a partir de la cosa heideggeriana. Pero bueno, esto es para quienes quieran ahondar un poco más en ese orden de la reflexión respecto a esa cosa heideggeriana, a partir de ese encuentro con esa demanda de privarse de un real y cómo cae, digamos, esa ilusión, ¿no? Y si hablamos de ilusión, por eso nos remite nuevamente que la poesía sería como eso que va a potenciar el movimiento hacia la aparición, yo diría en esos términos, ese movimiento que va a potenciar la aparición de la perspectiva en la pintura, porque la perspectiva implica en el orden que la pintura aloja un espacio, es decir, y el espacio no es sin la cuestión del vacío, o sea, no podemos hablar del espacio sin hablar del vacío. Entonces, ese movimiento, y fíjense, ¿no? Es que nos dice que justamente la función poética de la poesía del amor cortés es como una condición para poder, ¿no? Digamos, en ese devenir hacia la perspectiva, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Y de ahí que, ¿no? Otra vez, cuando está hablando, él inicia hablando, por ejemplo, en el texto La ética del psicoanálisis, en su capítulo El amor cortés en anamorfosis, ¿no? Es como su relectura de la pintura, nos habla de una pintura en particular que es Los embajadores de Holbein, que muestra allí cómo a partir del uso de la perspectiva se genera, ¿no? El manejo de las líneas, se genera una ilusión, pero eso solamente es cuando se da ese lugar del espacio, ¿no? Es decir, que cuando se la ve desde un punto de vista, Lacan dice, bueno, yo veo desde un lugar los huevos fritos, unos huevos fritos debajo de las piernas de los embajadores de Holbein, pero cuando se ubica desde otro punto, ve una calavera, y esa calavera en el cuadro de Holbein, bueno, se remitía a una cuestión del vanitas, de la vanidad,
Pero es decir, más allá de eso, entonces es esto. Entonces, por eso hace una relectura que reenvía, es decir, al detenerse en la cuestión de, bueno, de la pintura, y a partir de ese detenerse en la ilusión que permite el juego de la introducción de la perspectiva, que ya se juega en un espacio, entonces se remite a que hay allí, digamos, en torno, esa perspectiva está en torno, siempre se juega en relación con un vacío, y que para llegar allá nos dice, hay una remisión a la poesía del amor cortés, que sería, digamos, esa la función poética de la poesía, que es no acercarnos desde las palabras, desde el significante que bordea ese vacío, ¿no? A partir de qué, de todo ese trabajo, de ese movimiento, de la privación, de ese acceso, de privarse de algo real, del acceso a la dama, de hacer inaccesible a la dama. Entonces allí será todo un movimiento. Por supuesto, esto requiere una mayor elaboración. Bien, pero ya para ir un poco concluyendo, quiero terminar con esta influencia de la poesía árabe, o de la poesía árabe en la poesía del amor cortés, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos representantes de la poesía árabe, que esas afinidades de la erótica árabe en la poesía están en relación con el culto a la belleza física, a las escalas del amor, al elogio a la purificación del deseo, al amor revelación, y a esa dimensión transhumana que acerca a ese amor hacia la dama, hacia lo sagrado. Bien, bueno, entre los representantes de la poesía árabe, ¿no? Encontramos a Muhammad ibn Dawood, a Kitab al-Zahra, y al más conocido, que es Ibn Hazm, que es quien escribe El collar de la paloma, y Muhammad ibn Dawood, que escribe el libro de la flor, que son, ¿no?, los más reconocidos. Y bueno, y hay en Ibn Hazm hay un retorno, digamos, a la cuestión del neoplatonismo, ¿no? Hay incluso a la figura de Aristófanes, ¿no?, que nos habla del amor de dos almas que se complementan y se encuentran. Hay una contemplación de la hermosura y una epifanía, es decir, algo que encuentra en esa belleza de la mujer y que transforma a quien la ve. Entonces lo transforma en relación con el amar a esa mujer, digamos, ¿no? Algo que se contempla pero que despliega o suscita el amor. Bien. Dentro de las influencias de ciertas formas de los poetas provenzales, ¿no?, de esas formas poéticas árabes, mozárabes, que influenciaron la poesía, se encuentran el segel y la harsha, por ejemplo, ¿no? Entonces las harshas son es una breve composición lírica que constituía la parte final de un poema en árabe llamado la Muaxaja,
y que es típico de la Hispanía musulmana. Y nos dice que la jarcha más antigua se encuentra en el siglo XI, que coincide un poco con ese inicio del amor cortés, ¿no? Es decir, en esto de las teorías sobre si hubo antes o no influencia del árabe en relación con ese lugar, ese estatus de la dama, ¿no? Bien, las jarchas son pequeños poemas populares en los que generalmente una voz de autor o de la autora, que es una muchacha, que habla de sus experiencias amorosas a sus hermanas o a su madre, ¿no? Ese es, ¿no?, lo que implican esas jarchas, que son las formas poéticas o algunas, ¿no?, que retoman la poesía provenzal. Un ejemplo de una jarcha nos dice: tanto amar, amigo, tanto amar, enfermaron unos ojos tan alegres, antes alegres y ahora duelen tanto. Otra, por ejemplo, dice: mi corazón se va de mí, oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amigo enfermo está, ¿cuándo sanará? Esos son ejemplos de jarchas y que a veces se incluyen al final de otro poema o una figura, un poema árabe llamado la Moaxaja, ¿no? Bien, eso respecto a las jarchas. El segel es otra forma también que adoptan la poesía provenzal, ¿no?, de los poetas provenzales, y que nos dice, esto más lo saben los estudiantes de literatura y seguramente los estudiantes que asisten las estudiantes de literatura que asisten a la cátedra, pues me darán mayor razón de esto. Entonces, el segel, que fue un género poético de la poesía mozárabe, que se desarrolló en forma de canción en el al-andaluz, cultivado luego por poetas hebreos, castellanos y europeos. Y el más típico cancionero escrito en forma de ségeles es el de Abu Bakr ibn Abdul Malik ibn Quzman, más conocido como Ben Quzman, poeta cordobés del siglo XII. Entonces también encontramos. Y esto es, y que ha sido tomado, ¿no?, adoptado también estas formas en la poesía posterior, en la poesía del siglo XVII del barroco, como por ejemplo por Lope de Vega. Y entonces encontramos en Lope de Vega este segel: ay fortuna, cógeme esta aceituna, aceituna lisonjera, verde y tierna por afuera, y por dentro de madera, fruta dura e importuna, ay fortuna, cógeme esta aceituna, fruta en madurar tan larga que sin aderezo amarga, y aunque se coja una carga, se ha de comer solo una, ay fortuna, cógeme esta aceituna. Entonces ese es un ejemplo de un segel, pero que la estructura del segel la incluye Lope de Vega en su poesía, y en ese segel que es titulado, ya lo perdí, El villano en su rincón. Bien. Bueno. Entonces, ya, ¿no?, estos poetas árabes y esas formas árabes van a influenciar la poesía, o van a tener gran incidencia en la poesía provenzal de los poetas del amor cortés. Y como les comenté, pues entonces en el siglo XIV, ¿no?, más adelante, también encontramos ya en los poetas en Europa, por ejemplo, que les mencioné con anterioridad, a Boccaccio, con el Decamerón,
que es ya una elaboración, un texto, ¿no?, que tiene una estructura de relatos, que no se ubica bien el género, que a veces se dice una novela, pero a veces se habla de cuentos, que es similar a la estructura de los cuentos de Canterbury, ¿no?, que es también una serie de relatos que siguen una secuencia y que tienen un hilo narrativo, que es esa peregrinación hacia una tierra, hacia un lugar donde van todos una serie de pobladores, y a medida que van caminando van relatando, van haciendo diferentes relatos. Bien, y no podemos olvidar entre los escritores de la Edad Media, y que tuvo influencia de Ibn Hazm. Este poeta, para quien el amor no es una sustancia, sino un accidente, entonces el accidente de una sustancia tiene gran influencia en la obra de Dante Alighieri, que particularmente en la Vita Nuova, y justamente en esto del accidente de la sustancia puedo mencionar desde una lectura analítica que retoma Lacan, y es ese recorte del cuerpo que opera como causa de deseo del hombre. En este caso, el objeto causa de deseo es ese pestañeo de Beatriz, y esa mirada de Beatriz es la que puede señalarse como ese accidente de la sustancia, de ese amor, en ese encuentro con ese pestañeo de Beatriz. Y este personaje, Beatriz, lo encontramos tanto en la Vita Nuova como en Dante Alighieri. Bien, bueno, ya para terminar, dejo para alguno de ustedes que esté interesado en profundizar o en retomar algo sobre el trabajo de Marguerite Porete, que fue sentenciada a la hoguera por una de sus obras, titulado El espejo, se titula El espejo de las almas simples. Y para quien quiera abordar la cuestión del éxtasis y el misticismo, tanto en Marguerite Porete como, por ejemplo, en la poeta Safo. Bien, eso es todo por hoy. Espero sus preguntas el próximo miércoles, no este miércoles que sigue, sino el siguiente. Muchas gracias, hasta luego.